Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 15 de octubre de 2016 iba a celebrarse en Portland, Oregón, una boda que se convirtió en uno de los casos más misteriosos de la historia del estado. El arquitecto Benjamin Park, de 32 años, se encontraba en el altar de la antigua capilla Oak Haven, esperando a su novia, Elizabeth, de 29 años. Exactamente a las 13:50 entró en la habitación de la novia para ajustarse el velo y desapareció de la habitación cerrada sin dejar rastro. La policía y cientos de voluntarios pasaron 478 días peinando los bosques de los alrededores, creyendo que la mujer se había escapado o había sido secuestrada. Ninguno de ellos se dio cuenta de que durante todo ese tiempo, mientras Benjamin enloquecía de dolor, Elizabeth estaba viva exactamente a 15 metros bajo sus pies, atrapada en una jaula de hormigón bajo el suelo de esa misma iglesia. El 15 de octubre de 2016, Portland, Oregón, recibió la mañana con el tiempo típico del noroeste del Pacífico. Nubes bajas y plomizas cubrían el cielo, y el aire estaba saturado de humedad, prometiendo una lluvia persistente. Ese día iba a ser el comienzo de una nueva vida para el arquitecto Benjamin Park, de 32 años, y su novia, Elizabeth Park, de 29. La ceremonia de boda estaba prevista en la antigua capilla de Oak Haven, situada en las afueras de la ciudad, cerca del denso bosque de Forest Park. Este recoleto edificio, construido en los años 20, era famoso por su austera arquitectura gótica, sus pesadas puertas de roble y sus altas vidrieras que dejaban pasar una luz tenue. Los investigadores reconstruyeron minuto a minuto la cronología de los acontecimientos de aquel día, gracias al testimonio de numerosos testigos y a las grabaciones del videógrafo de la boda. A las 13:45, Elizabeth Park fue vista por última vez en cámara. La película la muestra riendo, ajustándose su largo velo blanco y caminando confiada hacia la habitación nupcial. Esta pequeña habitación del ala este de la capilla se utilizaba tradicionalmente para que la novia estuviera sola y se arreglara antes de caminar hacia el altar. Elizabeth dijo a sus amigas que solo necesitaba empolvarse la nariz y cerró la pesada puerta tras de sí. A las 13:50, la dama de honor, Sarah, acudió a la habitación para avisarla de que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Según su testimonio, llamó a la puerta y oyó la voz de Elizabeth. La novia contestó a través de la puerta cerrada. «Dame un minuto, ahora vuelvo». La voz sonaba tranquila, sin un atisbo de ansiedad o miedo. Fueron las últimas palabras que se oyeron de Elizabeth Park. El pasillo que conducía a la sala estaba constantemente atestado de gente. El fotógrafo, los familiares, las damas de honor. Nadie salía ni entraba. La tensión empezó a aumentar a las 13:58. El organizador de la boda estaba visiblemente nervioso porque la ceremonia se había retrasado. Benjamin Park ya estaba de pie en el altar, cambiando de un pie a otro. La música sonaba en círculo por tercera vez y los invitados empezaron a cuchichear, lanzando miradas desconcertadas al pasillo vacío. A las 14:05, la paciencia del novio se agotó. Junto con el padre de Elizabeth, corrió al ala este. Tras varios golpes fuertes en la puerta y ninguna respuesta, los hombres rompieron la cerradura. La puerta se abrió con estrépito, dejando a la vista una pequeña habitación de unos 150 metros cuadrados. La habitación estaba vacía. La situación parecía imposible. La única ventana de la habitación estaba cerrada por dentro con un viejo candado oxidado, cubierto con varias capas de pintura al óleo blanca. Los expertos policiales confirmarían más tarde que el marco no se había abierto desde hacía al menos 10 años. La única puerta daba exclusivamente al pasillo, que estaba lleno de gente. En la habitación no había armarios ni nichos donde esconderse. Sobre el tocador había un ramo de rosas blancas y un tubo de pintalabios abandonado. Elizabeth simplemente se había esfumado. La policía llegó al lugar de los hechos 12 minutos después de la llamada a los servicios de emergencia. La capilla de Oak Haven se rodeó inmediatamente de cinta amarilla. Los adiestradores con perros rastreadores empezaron a trabajar, intentando encontrar al menos algún rastro. Un perro rastreador captó con confianza un olor cerca del tocador de la novia, caminó unos metros hasta el centro de la habitación y se detuvo confundido. El animal daba vueltas en un mismo sitio, gimoteando e incapaz de averiguar a dónde había ido a parar el objeto de búsqueda. A los experimentados adiestradores de perros les pareció como si la mujer se hubiera desvanecido en el aire justo en medio de la habitación. La operación de búsqueda se amplió inmediatamente al territorio de Forest Park. Era una enorme zona forestal de más de 5.000 acres.
Cientos de voluntarios, alineados en cadena, peinaron el popular sendero Wildwood y los densos matorrales que lo rodeaban. Agentes de policía revisaron todos los barrancos y cobertizos abandonados en un radio de 5 kilómetros. Los buzos examinaron minuciosamente el fondo del río Willamette, cerca del puente de San Juan, pero el agua turbia no escondía ningún secreto. Los investigadores cambiaron una a una sus versiones del caso, pero cada una de ellas se hizo añicos ante la falta de pruebas. ¿Fuga debida al estrés preboda? Pero todos los efectos personales, incluido el teléfono y los documentos, permanecían en la habitación de la novia. ¿Un amante secreto? Una comprobación de llamadas y mensajes no reveló ningún contacto sospechoso. Para Benjamin Park, el tiempo se detuvo aquel lluvioso día de octubre. Su vida se convirtió en un interminable día de la marmota de dolor y ruina financiera. El hombre gastó todos sus ahorros familiares, más de $75,000, en detectives privados, videntes y expertos independientes que prometían encontrar al menos alguna pista. Ninguno de ellos dio resultado. Benjamin estaba al borde de un ataque de nervios, balanceándose entre la apatía y los arrebatos de ira. Siguió viviendo en el piso que compartían, donde no hizo ningún cambio. El cepillo de dientes de Elizabeth seguía en el cuarto de baño, cubierto de polvo, y su abrigo favorito colgaba del perchero del pasillo, conservando todavía el leve aroma de su perfume. Esperó una señal, cualquier señal de que estaba viva. La señal llegó, pero no de donde él esperaba. La capilla de Oak Haven, que había perdido popularidad tras la tragedia y estaba medio vacía, estaba siendo sometida a una reconstrucción a gran escala de su sistema de calefacción. Había que sustituir por completo las viejas tuberías de hierro fundido, colocadas en los años 20 del siglo pasado. Las obras se llevaron a cabo en el sótano, que se había utilizado durante décadas como almacén de bancos de iglesia rotos y equipos viejos. Según los informes del equipo de construcción, los problemas empezaron desde el primer día. Los trabajadores se quejaban constantemente al capataz de un extraño zumbido de baja frecuencia en los conductos de ventilación que no sonaba a viento. Además, había un olor pútrido persistente en la parte oriental del sótano que no desaparecía ni siquiera después de tratar la sala con cloro. No se pudo localizar la fuente del hedor. Hacia las 10 de la mañana, el capataz de la empresa constructora, revisando los planos amarillentos del edificio del año 1920, encontró una discrepancia. En la esquina más alejada de la sala de calderas había un tabique de pladur que no figuraba en el plano original. Parecía viejo, pintado del mismo color gris sucio que el resto de las paredes, por lo que no había llamado la atención antes, sugiriendo que detrás podía haber un tramo de tubería dañado que provocaba un olor desagradable. Ordenó demoler la pared. Cuando los obreros utilizaron palancas para derribar el falso tabique, no encontraron ladrillos, sino una sólida superficie metálica detrás.
Era una pesada puerta industrial, empotrada directamente en la base de hormigón de los cimientos. No tenía picaporte, solo un ojo de cerradura de un complejo mecanismo cubierto de óxido. El ambiente en el sótano cambió al instante. Los trabajadores dejaron de bromear. El capataz llamó a un soldador con un cortador de gas. El proceso de apertura duró casi 40 minutos. Las chispas caían sobre el hormigón húmedo, el metal siseaba y se resistía a ceder. Cuando se cortó la última bisagra, la puerta se abrió con un pesado ruido desmerilado que puso la piel de gallina a los asistentes. Un aire viciado y pesado, mezclado con olor a cloaca y moho, salió de la oscura abertura. Los trabajadores iluminaron el interior con sus linternas. Un haz de luz arrancó de la oscuridad una habitación de unos 3 por 3 metros. Las paredes estaban cubiertas de una gruesa capa de espuma insonorizante que absorbía cualquier sonido. Había un cubo en un rincón, y en medio de la habitación, sobre un colchón sucio y húmedo, había una figura humana. Era Elizabeth Park. La mujer estaba viva, pero su estado conmocionó incluso a los experimentados paramédicos que llegaron 9 minutos después. Se encontraba en un estado de profunda catatonia. Su piel se había vuelto translúcida, casi cianótica, tras 478 días sin luz solar, y a través de ella podía verse una red de venas. Sus músculos estaban tan atrofiados por la limitación de sus movimientos que parecía un esqueleto cubierto de piel. Tenía el pelo hecho un desastre y las uñas rotas y negras por la suciedad. Pero ese no fue el descubrimiento más aterrador. Cuando el paramédico retiró la vieja manta para examinar a la paciente, todos los presentes se quedaron atónitos. El estómago de Elizabeth era anormalmente grande para su demacrado cuerpo. La mujer que había desaparecido hacía más de un año estaba embarazada de 7 meses. La evacuación se llevó a cabo en completo silencio, solo roto por los equipos de médicos. Elizabeth no respondía a las voces. No reconocía a los rescatadores. No decía su nombre ni hacía ningún intento de hablar. Tenía los ojos muy abiertos, pero su mirada se dirigía a ninguna parte, a través de las personas y las paredes. Cuando sacaron la camilla con la mujer del oscuro sótano y la sacaron a la calle, ocurrió algo que hizo estremecerse incluso a los agentes de policía. La sombría luz del día, tenue para una persona corriente, se convirtió en un destello cegador para Elizabeth. Se cubrió la cara con sus huesudas manos y lanzó un grito inhumano y desgarrador de dolor y terror. Era el primer sonido que emitía en año y medio. Mientras los médicos intentaban calmarla y subirla a una ambulancia, uno de los detectives se quedó en la entrada del sótano y miró el reloj. Hizo un cálculo rápido en su cabeza y se puso pálido. La entrada al búnker estaba situada directamente bajo el ala este del edificio. La geometría de la sala era implacable en su precisión. Durante todos aquellos 478 días, mientras la policía peinaba el bosque y Benjamin enloquecía de dolor, Elizabeth había estado exactamente a 15 metros bajo el suelo de la misma habitación donde su prometido la había esperado en el altar. Estaba enterrada viva bajo los pies de la gente que rezaba por su regreso. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, aislando los gritos de Elizabeth del mundo exterior, pero la pregunta principal flotaba en el frío aire de febrero. Si Benjamin no había visto a su mujer en más de un año, y ella había estado encerrada en una celda insonorizada todo este tiempo, ¿de quién era el bebé que ahora se movía en su vientre? Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, os pido que apoyéis este canal. Por favor, suscríbanse, hagan clic en la campana y den me gusta a este video. También agradecería cualquier comentario debajo del video. No es una mera formalidad, es tu actividad la que indica a los algoritmos de YouTube que promuevan este video para que el mayor número posible de personas conozca este complicado caso. Gracias, y ahora volvamos a los acontecimientos en Portland. La evacuación de Elizabeth Park de su lugar de detención se llevó a cabo en el mayor secreto. Una ambulancia la trasladó a la unidad de traumatología del Legacy Emanuel Medical Center, en la zona norte de Portland. Los médicos que la atendieron quedaron conmocionados por su estado. El historial médico, cuyos fragmentos se hicieron públicos posteriormente durante el juicio, contenía varios diagnósticos graves. El principal era una amnesia disociativa profunda, un mecanismo de defensa de la psique que bloqueaba por completo los recuerdos de sucesos traumáticos. Además, a la mujer se le diagnosticó una deficiencia crítica de vitamina D causada por la ausencia total de luz solar durante 478 días, atrofia muscular en las piernas y una forma grave de trastorno de estrés postraumático. Benjamin Park, tras recibir una llamada de la policía, corrió al hospital en menos de 20 minutos. Irrumpió en la unidad de cuidados intensivos, esperando el emotivo reencuentro con el que había soñado cada noche durante el último año. Pero la realidad era cruel y fría.
Cuando entró en la sala, Elizabeth estaba sentada en la cama, rodeándose con los brazos y meciéndose de un lado a otro. Miró a su marido, pero no había reconocimiento en sus ojos. Para Elizabeth, su prometido era un completo desconocido. Los psiquiatras explicaron a Benjamin que la memoria de la mujer la había hecho retroceder en el tiempo. Recordaba retazos de su infancia, de sus años escolares, el sabor de la tarta de manzana que preparaba su abuela, pero el periodo comprendido entre 2015 y 2018 estaba como cortado con un bisturí. No recordaba los preparativos de la boda, ni al propio Benjamin, ni, lo peor de todo, cómo acabó en el búnker. Los intentos de los detectives de llevar a cabo el primer interrogatorio fracasaron. Los investigadores de guardia intentaron obtener al menos una descripción del secuestrador, pero Elizabeth no cooperó. Apenas hablaba, y cuando abría la boca, solo pronunciaba una frase, que repetía monótonamente docenas de veces. Trajo agua cuando se fue la luz. Esta frase se convirtió en la primera pista para los creadores de perfiles. Indicaba que el secuestrador tenía una rutina clara, y que controlaba incluso la iluminación de la celda, creando la ilusión del día y la noche para la víctima. Sin embargo, el aspecto más aterrador de esta situación, que atormentaba tanto a Benjamin como a los investigadores, era el embarazo de Elizabeth. Un examen médico confirmó que estaba embarazada de 7 meses. La simple aritmética convirtió esta noticia en un veredicto para el matrimonio Parks. 478 días de aislamiento hicieron imposible la paternidad biológica de Benjamin. Esto solo significaba una cosa. El secuestrador no se limitó a encerrar a Elizabeth y marcharse. La visitaba regularmente. Bajaba al calabozo, la alimentaba y tenía contacto con ella durante todo ese tiempo. Benjamin estaba destrozado. La alegría de que su amada estuviera viva se mezclaba con un asqueroso sentimiento de repugnancia por lo que le había ocurrido. Miró el vientre de su mujer, en el que crecía un hijo de un monstruo desconocido, y sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. Estaba dividido entre el deseo de proteger a Elizabeth y la incapacidad de aceptar esta nueva realidad distorsionada. Mientras tanto, el equipo forense regresó a la capilla de Oak Haven. La cuestión principal para la policía seguía siendo: ¿cómo habían podido pasar por alto todo el búnker durante las minuciosas búsquedas de octubre de 2016? Un nuevo examen de la escena del crimen dio una respuesta que atestiguaba el diabólico ingenio del autor. Resultó que la entrada al búnker había sido disimulada no solo hábilmente, sino profesionalmente. La pesada puerta metálica estaba oculta tras una enorme caldera industrial instalada en los años 70. Para entrar, había que conocer un mecanismo secreto que empujaba el panel trasero de la unidad. Pero el sistema de ventilación era aún más impresionante. El aire entraba en la cámara por un estrecho conducto que conducía al interior de la vieja chimenea inutilizada de la capilla. Por eso los perros rastreadores no pudieron percibir el olor del hombre. Se disipaba a 40 pies sobre el suelo, mezclándose con el humo de las casas vecinas. Este descubrimiento cambió el curso de la investigación. Los investigadores se dieron cuenta de que no se trataba de un maníaco cualquiera que había secuestrado espontáneamente a una novia. El búnker había sido preparado de antemano. Alguien conocía la arquitectura de este edificio mejor que sus propietarios. Alguien pasó meses y posiblemente años convirtiendo el sótano de la iglesia en una prisión perfecta, cuya existencia ni siquiera los constructores sabían que existía. Y este alguien aparentemente tuvo acceso sin trabas a la capilla mucho antes de la boda. El equipo de investigación dirigido por el detective James Galloway se enfrentó a una tarea difícil. El descubrimiento del búnker respondía a la pregunta de ¿dónde?, pero la de ¿quién? Seguía abierta y se hacía cada vez más confusa. Los expertos forenses descubrieron que la entrada al calabozo estaba equipada con una compleja cerradura, cuya llave no encajaba en ninguno de los juegos estándar que guardaba la administración de la capilla. Esto significaba que el delincuente tenía acceso ilimitado al edificio, conocía sus características arquitectónicas mejor que los propietarios y disponía de los conocimientos técnicos necesarios para crear una prisión tan perfecta. El círculo de sospechosos empezó a estrecharse. La policía comprobó las biografías de todas las personas que habían tenido alguna relación con Oak Haven en los últimos 5 años. Tras eliminar a personas al azar, voluntarios y limpiadores temporales, solo quedaban 3 nombres en la lista. El primer sospechoso fue el reverendo Thomas, un pastor octogenario que había estado celebrando servicios en la capilla hasta su cierre efectivo. Sin embargo, esta versión fue descartada casi de inmediato. El historial médico del sacerdote mostraba una artritis severa y una operación de cadera en 2014. Físicamente no habría sido capaz de construir un búnker, ni siquiera de bajar las empinadas escaleras hasta el sótano.
Además, su coartada para el día de la desaparición de Elizabeth era irrefutable. Estaba en el hospital con un goteo después de un ataque al corazón. El segundo de la lista era Arthur Blackwood, cuidador del cementerio de la capilla desde hacía mucho tiempo. Vivía en una pequeña casa en los terrenos de la iglesia y tenía llaves de todas las dependencias. Su perfil encajaba perfectamente con el tipo de recluso capaz de cometer semejante crimen. Sin embargo, la investigación llegó a un callejón sin salida incluso antes de que comenzara el interrogatorio. Arthur Blackwood murió de un derrame cerebral un mes antes de que los trabajadores encontraran a Elizabeth. Ya no tenía sentido registrar su casa. Los nuevos propietarios se habían llevado todas sus pertenencias a un vertedero. Los detectives centraron toda su atención en la tercera figura. Era un manitas de 45 años llamado David Miller. Entre 2015 y 2016 se había dedicado a la restauración de los paneles de madera y a pequeñas reparaciones en la capilla. Miller tenía pleno acceso a los sótanos, a las herramientas y, lo que era más importante, a menudo trabajaba por las tardes, cuando no había nadie en el edificio. David Miller vivía en un parque de caravanas a las afueras de Gresham, un suburbio del este de Portland. Los vecinos lo describían como un hombre sombra, un hombre tranquilo y devoto que nunca hacía contacto visual al hablar y asistía todos los domingos a un servicio religioso en la iglesia baptista local. Vivía solo, no tenía familia y nunca se le veía en compañía de mujeres. El 8 de febrero de 2018, un grupo de fuerzas especiales rodeó la caravana de Miller. El asalto se produjo sin que se disparara un solo tiro. El sospechoso estaba comiendo sopa enlatada y no opuso resistencia, limitándose a murmurar oraciones asustado cuando las esposas chasquearon en sus muñecas. El registro de su estrecho domicilio duró más de 6 horas. El remolque estaba lleno de literatura religiosa y herramientas viejas. Sin embargo, entre los libros de oraciones, los detectives encontraron algo que les hizo desconfiar. Miller escondía papeles amarillentos enrollados bajo el colchón de su cama. Eran copias detalladas de planos de servicios subterráneos de antiguos edificios de Portland de principios del siglo XX. Entre ellos había diagramas de alcantarillas, túneles de metro abandonados y sótanos de edificios históricos. Durante el interrogatorio, Miller se mostró confuso en su testimonio. Admitió que le interesaban los bajos fondos de la ciudad como afición, pero negó categóricamente cualquier implicación en el secuestro. Afirmó que ni siquiera recordaba de vista a Elizabeth Park, aunque había trabajado en la capilla durante los preparativos de la boda. No había pruebas directas contra él. En su caravana no se encontraron pertenencias de la mujer, rastros de ADN de Elizabeth ni llaves del búnker. La investigación se encontró en una situación de Zug Zwan. La única prueba irrefutable que podía vincular a Miller con el crimen era la paternidad del niño. El detective Galloway insistió en realizar un procedimiento complejo y arriesgado, la amniocentesis, la extracción de líquido amniótico para realizar pruebas de ADN a un feto. Fue una decisión cruel en relación con la traumatizada Elizabeth, pero no había otra forma de demostrar la culpabilidad de Miller o de librarle de toda sospecha. Mientras el equipo forense esperaba los resultados del examen genético, se produjo un gran avance en la sala de Elizabeth. Una psicoterapeuta, la doctora Alice Morgan, que trabajaba con la víctima, notó una extraña reacción a ciertos sonidos. Elizabeth, que seguía en estado de semiausencia, empezó de repente a responder a vibraciones bajas. Durante la sesión, cuando un camión pesado pasó por delante del hospital, Elizabeth se estremeció y se tapó los oídos con las manos. El doctor Morgan empezó a preguntarle con cuidado sobre los sonidos en la oscuridad. La mujer susurró mirando fijamente. Primero, el suelo empezaba a temblar, luego venía él. Elizabeth no recordaba las caras, pero su cuerpo recordaba la vibración. Describió el sonido que oía antes de cada visita de su verdugo. No era una voz ni el sonido de pasos. Era un zumbido profundo y prolongado que penetraba en las paredes y hacía vibrar hasta los dientes. Decía que a veces ese zumbido formaba una melodía pesada y lenta que resultaba escalofriante. Tras recibir el informe del médico, el detective Galloway se puso inmediatamente en contacto con un experto en acústica. La opinión del experto fue la clave para entender la situación. El aislamiento acústico del búnker estaba diseñado para absorber frecuencias medias y altas. Gritos, conversaciones, ruido de la calle. Sin embargo, las bajas frecuencias, como los infrasonidos o los graves, podían atravesar el grosor del hormigón y la tierra. El único instrumento de la capilla capaz de producir vibraciones de baja frecuencia tan potentes era un antiguo órgano de tubos. Sus tubos, algunos de 16 pies de largo, creaban un sonido que no se sentía en los oídos, sino en todo el cuerpo.
El rompecabezas empezó a formar una imagen aterradora. El secuestrador no acudía a Elizabeth al azar. Sus visitas se sincronizaban con los momentos en que sonaba el órgano en la capilla. La música enmascaraba los sonidos de la pesada puerta al abrirse y ahogaba los posibles gritos de la víctima. Esto significaba que el delincuente no solo tenía las llaves. Conocía el horario de los ensayos, o peor aún, era él quien pulsaba las teclas, haciendo rugir el aire de los tubos para alertar a la víctima de su llegada. Pero David Miller no sabía tocar el órgano. El 12 de febrero de 2018, los pasillos del Legacy Emanuel Medical Center estaban llenos de un silencio opresivo, solo roto por el zumbido de las luces fluorescentes. El detective James Galloway sostenía un sobre sellado con el logotipo del Laboratorio Criminalístico Estatal. Se suponía que ese papel pondría fin a la investigación, confirmando la implicación del manitas David Miller en el atroz crimen y permitiría a la fiscalía presentar cargos formales. Benjamin Park, sentado en una silla de plástico frente a la habitación de su mujer, parecía una sombra de sí mismo. Sus ojos, hundidos por el insomnio, miraban esperanzados al rostro del detective. Pero cuando Galloway abrió el sobre y recorrió con la mirada las líneas del informe, su expresión cambió. Los resultados del examen sorprendieron a todo el equipo de investigación. David Miller no era el padre del niño. El material genético tampoco coincidía con las muestras del difunto cuidador del cementerio, Arthur Blackwood. Además, el perfil de ADN se cargó en la base de datos nacional de delincuentes CODIS y no arrojó ni una sola coincidencia. El padre biológico de la niña, y por tanto el secuestrador de Elizabeth, era un fantasma. Un hombre que nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden, nunca había sido detenido y nunca había servido en el ejército. Esta noticia dio al traste con la última esperanza de Benjamin de tener un juicio rápido. La policía se vio obligada a poner a Miller en libertad bajo fianza, ya que no había pruebas directas contra él. El caso volvió a estancarse. Los investigadores volvieron a comprobar rutinariamente los miles de personas que podían haber estado en la zona de la capilla, pero Benjamin se dio cuenta de que no podía esperar más. La investigación oficial era demasiado lenta, demasiado burocrática y, como se vio después, ciega. El 14 de febrero puso en marcha su propia investigación. Su objetivo era la Biblioteca Central del Condado de Multnomah, un enorme edificio en el centro de Portland que albergaba los archivos de todos los periódicos y documentos históricos de la ciudad. Como arquitecto, Benjamin sabía que los edificios tienen memoria. Si la policía buscaba a una persona, él decidió buscar rastros de las alteraciones de la capilla. Pasó horas buscando en microfilmes, estudiando los números atrasados de los periódicos locales de los años 90, cuando la capilla de piedra de Oak Haven estaba siendo reformada a gran escala. Al tercer día de búsqueda, mientras hojeaba la hemeroteca del Oregonian de septiembre de 1995, encontró un artículo sobre la finalización de las obras de restauración. El artículo estaba ilustrado con una foto de grupo del equipo de construcción y el clero delante de la fachada renovada. La mayoría de las caras estaban borrosas u ocultas por las sombras, pero una figura llamó la atención de Benjamin. Era un joven que estaba un poco al lado del pastor. Llevaba un traje elegante, atípico de un obrero, y sostenía un plano. El pie de foto decía, Simon Cross, arquitecto jefe adjunto del proyecto. Pero no fue el nombre lo que hizo que a Benjamin le diera un vuelco el corazón. Del cinturón del hombre colgaba un enorme manojo de llaves. No eran llaves modernas ordinarias, sino herramientas largas y antiguas con barbas rizadas diseñadas para mecanismos internos complejos. Una de las llaves tenía una característica cabeza en forma de cuatrifolio, igual a la que Benjamin había visto en las cerraduras de la puerta que daba al sótano de la capilla. Benjamin amplió la imagen en la pantalla del proyector. El rostro de Simon Cross, incluso a través del grano de la vieja película, le resultaba dolorosamente familiar. Hacía poco tiempo que había visto aquellos pómulos afilados, aquella mirada pesada en aquellos ojos de mirada profunda. La memoria del arquitecto, concentrada en los detalles, empezó a repasar los acontecimientos del fatídico día de la boda. 15 de octubre de 2016. Caos en la entrada. Se detiene una furgoneta de catering. El conductor, un hombre alto con uniforme de servicio, ayuda a descargar cajas de champán. No habla con los invitados, se mantiene en la sombra, pero vigila la entrada. Benjamin recuerda cómo este hombre le sujetó la puerta cuando traía cajas de decoración. En aquel momento no le prestó mucha atención, pensando que era un empleado más. Pero ahora, al ver la fotografía de hace 20 años, se dio cuenta de que el ayudante del arquitecto, Simon Cross, y el conductor del catering eran la misma persona. El criminal no solo estaba en el edificio, formaba parte de la boda. Estaba entre los invitados, sirviéndoles,
posiblemente incluso sirviéndoles bebidas, planeando el secuestro. Al darse cuenta de este hecho, Benjamin sufrió un ataque de náuseas mezclado con rabia. No llamó al detective Galloway, su confianza en la policía se había hecho añicos. Tenía que comprobarlo por sí mismo. Aquella noche, bajo una lluvia torrencial, Benjamin llegó a la capilla de Oakhaven. El edificio estaba oscuro y silencioso, rodeado de cinta policial amarilla que ya se había hundido bajo el peso del agua. Rompiendo el perímetro, se acercó a la entrada de servicio. La cerradura estaba sellada, pero eso no fue obstáculo para el arquitecto, que conocía los puntos débiles de las estructuras antiguas. Empujó el marco de la ventana de la sacristía y entró. El interior olía a humedad e incienso viejo. Benjamin encendió una potente linterna de construcción. El haz de luz arrancó de la oscuridad los bancos vacíos y el altar donde nunca había esperado a su novia. Pero su objetivo estaba más abajo. Se dirigió a la sala de calderas, donde encontró la entrada al búnker. El descenso al sótano fue como una zambullida en el infierno. El aire aquí aún conservaba el mismo olor dulzón y pútrido que no se había desvanecido ni siquiera después del trabajo de los expertos. Benjamin atravesó la puerta metálica cortada por el autógeno y se encontró en la celda donde su mujer había pasado 478 días. La habitación estaba vacía. La policía se había llevado el colchón y el cubo como pruebas. Solo quedaban las paredes desnudas, tapizadas con los restos de la insonorización. Benjamin empezó a mover lentamente el haz de la linterna por las paredes, buscando cualquier cosa que el equipo forense pudiera haber pasado por alto en sus prisas. La policía buscaba rastros biológicos, huellas dactilares, fibras textiles. Benjamin buscaba un mensaje. Sabía que una persona aislada siempre intenta dejar un rastro. Lo encontró en el rincón más alejado y oscuro, a medio metro del suelo. Había arañazos apenas visibles donde la sombra de la tubería caía sobre la pared de hormigón. El equipo forense los había ignorado, descartándolos como defectos del hormigón o marcas de herramientas de construcción. Pero Benjamin los iluminó en ángulo y vio líneas claras y profundas. La inscripción se había hecho con algo afilado, quizá un trozo de hebilla metálica, o incluso una uña que se había raspado hasta ensangrentar el duro hormigón. Las letras estaban torcidas, desiguales, pero eran legibles. No era la letra de Elizabeth. Eran palabras garabateadas por una mano segura y fuerte, palabras que convertían un secuestro ordinario en un acto de locura religiosa. 15 de octubre de 2016. La purificación ha comenzado. Benjamin retrocedió ante la pared como si se tratara de fuego. La fecha de la boda. Para el secuestrador no era el día del crimen, era el comienzo de un ritual. La palabra purificación resonó en el silencio del sótano, dando a todo lo que había sucedido un significado completamente diferente, maníaco. De repente, desde arriba, desde la sala principal de la capilla, oí el sonido inconfundible de unos pasos. Alguien pesado y confiado caminaba sobre el suelo de madera justo encima de la cabeza de Benjamin, dirigiéndose a la puerta que daba al sótano. El 20 de febrero de 2018, el ambiente en el despacho de la psicóloga clínica Alice Morgan era tenso hasta el agobio. El aire olía a antiséptico y lavanda, un aroma que se suponía calmante, pero que en esta situación solo acentuaba la esterilidad del horror que acechaba en el subconsciente de la paciente. Elizabeth Park, que hasta entonces solo se había comunicado con frases fragmentarias, aceptó una sesión de regresión hipnótica profunda. Era un paso arriesgado en el que insistió el detective Galloway, sabedor de que el tiempo se agotaba y el autor, cuyo nombre conocía ahora la investigación, Simon Cross, seguía en libertad. Elizabeth estaba sentada en un profundo sillón de cuero, con los ojos desenfocados. Escuchando la voz monótona del Dr. Morgan, se sumergió lentamente en el día que su mente había intentado borrar en aras de la autoconservación. 15 de octubre de 2016. Estaba de vuelta en la habitación de la novia. Podía oler la laca y las rosas blancas frescas sobre la mesa. En trance, Elizabeth empezó a hablar. Su voz cambió, volviéndose tranquila y temblorosa, como si volviera a ser la novia feliz un minuto antes del desastre. Describió que había oído llamar a la puerta. En ese momento estaba segura de que era su amiga Sara, que venía a arreglarle el maquillaje. Elizabeth, mirándose en el espejo, gritó: ¡Adelante! El pomo giró. Pero no era Sara con su vestido melocotón la que aparecía en el reflejo del espejo. Una alta figura masculina vestida con la sotana negra de un sacerdote católico entró en la habitación. Era el camuflaje perfecto para una boda en una capilla. Ninguno de los invitados ni del personal se habría percatado de la presencia del clérigo en el pasillo.
Elizabeth recordó lo sorprendida que se quedó porque no era el viejo reverendo Thomas quien iba a celebrar la ceremonia. Era un joven de pómulos afilados y mirada pesada y fanática. No amenazaba con una pistola. Cerró lentamente la puerta tras de sí, esbozó una sonrisa suave, casi paternal, y dijo una frase que ahora está grabada en los informes de los interrogatorios. «Eres demasiado pura para él, hija mía. He venido a salvar tu alma». Antes de que Elizabeth pudiera gritar, él dio un paso adelante y le puso un paño en la cara, impregnada del penetrante y dulce olor del éter y el cloroformo. El mundo que la rodeaba se desvaneció, y lo último que vio fueron los ojos de Simon Cross, llenos de distorsionada adoración. Pero los peores recuerdos resurgieron cuando el psicólogo llevó a Elizabeth más lejos en la oscuridad de sus 478 días en prisión. Durante la sesión, la mujer empezó a llorar, agarrándose a los reposabrazos de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Habló de las ceremonias. Su captor no se limitó a mantenerla prisionera. Creó para ella una realidad alternativa, un perverso teatro unipersonal. Simon Cross nunca la llamó Elizabeth. Para él era María. Le hizo quitarse el pijama de hospital que le había traído y ponerse otro vestido. No era su vestido de novia moderno. Era un vestido viejo y amarillento con encaje estilo años 30 que olía a naftalina y humo. La tela era tan vieja que se arrugaba bajo sus dedos, pero Cross lo trataba como un santuario. Encendía velas cuando se iba la luz y se pasaba horas predicándole sobre la pecaminosidad del mundo, cómo el matrimonio con Benjamin mancillaría su pureza y que solo aquí, bajo tierra, podría permanecer santa. El nombre de María se convirtió en la clave que finalmente permitió a la investigación atar todos los cabos. El detective Galloway, tras recibir la grabación de la sesión de hipnosis, consultó inmediatamente los archivos del Departamento de Personas Desaparecidas de los últimos 20 años. La búsqueda del nombre María arrojó docenas de resultados, pero uno de ellos heló la sangre en las venas del experimentado investigador. En noviembre de 1998, María Santos, una huérfana de 14 años, desapareció sin dejar rastro en Portland. Se había escapado de un orfanato y fue vista por última vez en una parada de autobús del barrio de Beaverton. Nunca se encontró su cuerpo y el caso se cerró como fuga. Pero el detalle más importante fue el lugar de donde desapareció. Se trataba del St. Mary's Boys Home, cerrado en 2002 debido a numerosas infracciones sanitarias y escándalos de financiación. Cuando Galloway abrió los documentos de construcción del orfanato cerrado, vio un nombre familiar. El arquitecto jefe que había diseñado la nueva ampliación y la sala de caldera subterránea en los años 90 era Archibald Cross, el padre de Simon. Simon, que entonces tenía 18 años, trabajó en la obra como ayudante de su padre. Tenía acceso a los planos, las llaves y lo que era más aterrador, a los sótanos donde se estaban vertiendo los cimientos de hormigón. Los investigadores comprendieron la horrible lógica del criminal. María Santos no escapó. Se convirtió en la primera novia de Simon, su primer intento de crear un mundo limpio bajo tierra. El viejo vestido de novia que obligó a llevar a Elizabeth fue probablemente robado de la utilería de la iglesia del mismo asilo o comprado por él para María 20 años atrás. Elizabeth Park no fue la primera víctima, sino una sustituta. Iba a ser la reencarnación de su primer amor perdido o asesinado. Pero había un matiz más en los recuerdos de Elizabeth que atormentaba a Benjamin mientras escuchaba la grabación de la sesión. Además del zumbido grave del órgano, Elizabeth recordaba otro sonido que acompañaba a las ceremonias en los últimos meses de su encarcelamiento, cuando Cross probablemente la estaba trasladando o preparando un nuevo emplazamiento. Oía agua, no el goteo de un grifo ni el sonido de la lluvia. Era un rugido potente y continuo de agua cayendo que penetraba incluso en su estado de somnolencia. Esta imagen sonora, el recuerdo del agua, era el último detalle del perfil del agresor. Simon Cross, el arquitecto del dolor, no se limitaba a esconderse. Construía sus santuarios donde el ruido de la naturaleza podía ahogar los gritos de sus víctimas. Y cuando Galloway superpuso un mapa de los proyectos de construcción de la familia Cross a un mapa de las atracciones naturales de Oregón, un punto se iluminó con una alerta roja. Se trataba de una vieja instalación de mantenimiento abandonada que había sido olvidada por todos, excepto por la única persona que sabía cómo convertir el hormigón y la piedra en una tumba. El detective descolgó el teléfono y ordenó al equipo de asalto que se preparara para salir, sabiendo que no solo iban a detener a un criminal, sino a descender al corazón de su locura. El 21 de febrero de 2018, el Departamento de Policía de Portland inició una persecución oficial de un delincuente especialmente peligroso.
La foto de Simon Cross, que Benjamin Park encontró en el archivo de la biblioteca, apareció en todos los canales de televisión de Oregón. Esa misma noche, los investigadores revelaron un detalle espeluznante que explicaba cómo el secuestrador se las arregló para llevar a cabo el crimen delante de las narices de cientos de invitados. Simon Cross no solo se escondía en la sombra, formaba parte oficial del equipo de la boda. Resultó que durante los 6 meses anteriores al secuestro, Cross había estado trabajando en una agencia de bodas bajo el nombre ficticio de Arthur Gray. Sus responsabilidades incluían la logística y el apoyo técnico a las ceremonias. Fue Arthur Gray quien insistió en comprobar personalmente el estado de las cerraduras de la capilla una semana antes del evento, aparentemente por motivos de seguridad. Esto le dio la oportunidad no solo de examinar cada rincón del edificio, sino también de hacer duplicados de las llaves de todas las puertas, incluidos pasadizos secretos olvidados y trampillas técnicas que los actuales propietarios ni siquiera conocían. El detective Galloway, analizando los diarios encontrados en el apartamento de Arthur Gray, trazó un retrato psicológico aterrador. Cross estaba obsesionado con la idea de la novia virgen. Observó a Elizabeth durante meses. Asistió a todos los ensayos de la boda, escondiéndose entre bastidores o fingiendo comprobar el equipo. En su distorsionada percepción de la realidad, no se consideraba un secuestrador. Creía que estaba salvando a Elizabeth de un matrimonio que en su delirio religioso se equiparaba al pecado mortal. La estaba preparando para un fin superior. Mientras la policía comprobaba las posibles rutas de escape de Cross, Benjamin Park seguía estudiando las notas que Elizabeth había empezado a tomar por recomendación de su médico. En un párrafo, escrito con mano temblorosa, recordaba el sonido que acompañaba su traslado de un lugar de detención a otro. Escribió: no era el sonido de las tuberías, era un rugido. El suelo temblaba como si el cielo se estuviera cayendo. Había agua por todas partes. Benjamin, como arquitecto, se dio cuenta de que ese efecto acústico no podía ser producido por el sistema de alcantarillado o el suministro de agua de la ciudad. Era el sonido de un elemento natural. Superpuso esta información a un mapa de los objetos diseñados por el padre de Simon Cross, y un punto encajaba perfectamente con la descripción. Se trataba de una vieja estación hidroeléctrica de bombeo fuera de servicio situada en el bosque, a menos de 1,5 kilómetros de la base de las cataratas Multnomah. El edificio se construyó en la década de 1930 y tenía un complejo sistema de depósitos subterráneos. Era ideal para alguien que quisiera ocultar a una persona. El sonido de la cascada al caer desde una altura de 620 pies amortiguaba con fiabilidad cualquier grito, y los gruesos muros de hormigón apantallaban las señales de los teléfonos móviles. A las 5 de la mañana del 23 de febrero, un equipo combinado de SWAT de la Policía Estatal y agentes del FBI establecieron un perímetro alrededor de la estación abandonada. El edificio parecía un trozo de roca, cubierto de musgo, con ventanas rotas y una verja oxidada. La operación comenzó en medio de una espesa niebla. El equipo, utilizando herramientas hidráulicas, cortó silenciosamente la cerradura de la puerta principal y entró. Lo que vieron en el vestíbulo central de la comisaría hizo contener la respiración incluso a los veteranos de la policía. No parecía el escondite temporal de un fugitivo. Era un auténtico santuario de la locura. Las paredes de la enorme sala estaban completamente, del suelo al techo, cubiertas de fotografías de Elizabeth. Miles de ellas. Elizabeth saliendo de casa. Elizabeth comprando café. Elizabeth probándose un velo. Cross documentó todos sus movimientos durante 1 año antes de su secuestro. En el centro de la habitación había una instalación que parecía un altar. En él estaban los objetos personales de Elizabeth que habían desaparecido de la habitación de la novia: un velo, un guante y zapatos de novia. Pero el descubrimiento más espantoso esperaba a los agentes en un rincón, donde se había montado una especie de habitación infantil. Había una cuna casera. Cuando el criminalista se acercó a ella, se dio cuenta de que no era de madera. El armazón de la cuna estaba hábilmente ensamblado con huesos humanos, costillas y tibias, pulidos hasta dejarlos brillantes. Un examen posterior confirmaría las peores conjeturas. Se trataba de los restos de María Santos, una niña desaparecida en el 98. Simon Cross conservó sus huesos durante 20 años para construir una cuna para el hijo de su nueva víctima. Era un círculo vicioso de muerte y nacimiento creado por la mente enferma del arquitecto. El grupo de trabajo se adentró lentamente en el edificio, comprobando todas las habitaciones. La estación parecía vacía, con solo el rugido continuo de la cascada fuera de las paredes y el rechinar de la vieja maquinaria. Sin embargo, al final del pasillo principal,
tras una enorme puerta de acero que conducía a la sala de control, los agentes divisaron una tenue luz azul que entraba por una rendija inferior. Había alguien dentro. Y ese alguien no se escondía. Estaba esperando. El comandante del grupo dio la señal de asalto, y los soldados se prepararon para entrar en la última sala, de donde procedían los sonidos de una conocida melodía de boda. La operación de captura duró cuestión de segundos. Cuando los soldados de las fuerzas especiales derribaron la puerta de acero de la sala de control, esperaban ver a un maníaco armado listo para la última pelea. En lugar de eso, les recibió una imagen de absoluto y espeluznante silencio. Simon Cross estaba sentado en una vieja silla de oficina, de espaldas a la entrada. Ni siquiera se inmutó cuando la luz de las linternas tácticas atravesó la semioscuridad de la sala y decenas de pistolas apuntaron a su espalda. La atención del criminal se centró en una pared de monitores. Las pantallas, sincronizadas en una única red, emitían el mismo video. Era la grabación de una boda del 15 de octubre de 2016. El momento en que Elizabeth, riendo, se ajusta el velo y entra en la habitación de la novia. Cross miró esos 5 segundos una y otra vez, como si intentara capturar para siempre en su memoria el momento en que ella aún pertenecía al mundo, no a él. Cuando las esposas chasquearon en sus muñecas, se limitó a sonreír tranquilamente y susurrar: «Es perfecta, ¿verdad?». Los interrogatorios de Simon Cross, que duraron varias semanas, revelaron las profundidades de su locura. No negó su culpabilidad, al contrario, hablaba de sus actos con el orgullo de un fanático. Para él, el niño que Isabel llevaba bajo el corazón no era fruto de una violación, sino un don sagrado. Contó detalladamente a los investigadores cómo consiguió borrar la identidad de la mujer. No se trataba solo de un trauma psicológico. Cross utilizó una bárbara combinación de terapia de electroshock y drogas psicotrópicas caseras, cuya fórmula había desarrollado él mismo. Su objetivo era destruir los recuerdos de Elizabeth del mundo pecaminoso y de Benjamin para prepararla para el papel de madre del nuevo mundo, un recipiente puro para su descendencia. El juicio fue breve y estuvo cerrado a la prensa debido a la extrema brutalidad de los detalles del caso. El jurado tardó menos de 2 horas en emitir su veredicto. Simon Cross fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por secuestro, tortura y violación. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad en el este de Oregón, donde pasaría el resto de sus días en régimen de aislamiento. En abril de 2018, Elizabeth dio a luz a una niña. Una prueba de ADN realizada inmediatamente después del parto confirmó finalmente que el padre de la niña era Simon Cross. Este hecho fue el golpe definitivo que destruyó la frágil esperanza de reanudar una vida normal. Benjamin y Elizabeth intentaron empezar de nuevo. El hombre hizo todo lo que pudo para apoyar a su mujer, arregló la habitación de los niños, intentó estar ahí para ellos. Pero la brecha entre ellos era demasiado ancha y oscura. La sombra del búnker se interponía entre ellos día y noche. Cada vez que Benjamin miraba a la niña recién nacida, no veía a un bebé inocente, sino los pómulos afilados y la mirada pesada de Simon Cross. La niña, que se suponía que era un símbolo de vida, se convirtió en un recordatorio diario y viviente de los 478 días de infierno. Elizabeth, cuya psique había sido mutilada por la tortura, no podía establecer un vínculo emocional con un niño fruto de la violencia. Su matrimonio, que había resistido 1 año de suspense, no pudo soportar la verdad. 1 año después de su liberación, Elizabeth tomó la decisión más difícil de su vida. Renunció a su patria potestad y dio a la niña en adopción a una familia cerrada de otro estado. Era la única forma de romper la cadena de dolor y dar a la niña una oportunidad en la vida sin el estigma de ser la hija de un maníaco. Después de aquello, Elizabeth recogió sus cosas, cambió de nombre y se mudó a Seattle para desaparecer en la gran ciudad y no volver a pensar en Portland. Benjamin Park se quedó. Sigue viviendo en el mismo apartamento, trabaja en el mismo estudio de arquitectura, pero sus colegas dicen que se ha convertido en un fantasma. Viene a menudo a la capilla de Oak Haven. El edificio fue cerrado y tapiado tras el escándalo. El ayuntamiento planea demolerlo, pero por ahora permanece vacío en la linde del bosque. Benjamin permanece junto a la verja mirando durante horas la polvorienta ventana de la habitación de su novia en el ala este. Repite una y otra vez la misma escena. ¿Qué habría pasado si hubiera llamado a la puerta 1 minuto antes aquel día, a las 13:50? Pero la historia de Elizabeth Park tuvo otro final oculto, que solo un número limitado de investigadores conoce. Durante la inspección final del sótano de la capilla, una vez cerrado el caso y condenado Cross,
uno de los forenses observó algo en la parte posterior de la pesada puerta metálica del búnker. En la parte inferior, cerca del suelo, donde el metal estaba cubierto de óxido y suciedad, encontraron otra inscripción. Estaba rayada muy débilmente, apenas perceptible, probablemente en los primeros días de su cautiverio, cuando Elizabeth aún recordaba quién era, pero ya comprendía lo que le esperaba. El análisis caligráfico confirmó que había sido escrita por ella, aunque la propia mujer nunca lo mencionó después de que se le borrara la memoria. Esta inscripción se convirtió en un mensaje póstumo de la Elizabeth que murió en el búnker mucho antes de su rescate físico. «Ben, si estás leyendo esto, no me busques. Ya estoy muerta. Aquí solo hay un cascarón».